Vamos a preguntar a Juan si se escucha bien. Primero vamos ingresando. Ahí lo emitimos a Tadeo Pompilio. Sí, a ver, no me va a ver con la cámara. A ver, ahí está. Tadeo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Hola, Tadeo? ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Te escucho, te escucho. Juan se escucha perfecto. 10 puntos. Dice Juan, bueno, Tadeo, qué lindo, arrancamos con todo porque hubo un corte de luz hace poquito en la radio, el programa anterior, así que tuvimos suerte Ah, de salir en la radio en vivo, obviamente con el YouTube lo podemos hacer. Bueno, te vamos a presentar como corresponde. Anda todo bien el Zoom, ¿sí? Como quien dice. Así que bueno, te vamos a presentar como corresponde. Me pasaste las redes también, así que paso, comparto todo, no tengas problema. Bueno, Tadeo dale. Pompilio, asesor financiero, matrícula nacional 2589, tan joven, idóneo en el mercado de capitales de la Comisión Nacional de Valores. Vamos a hablar sobre el análisis fundamental y analista fundamental, estudiante avanzado, licenciatura en psicología. Tenemos a Gaby, no sé si la conoces a Gaby, Gaby Pascuali, que sale en Clave Bursátil. Ella tuvimos nota conmigo. Ah, sí, Y las sí, emociones, sí, tengo la he escuchado, tiene los programas todos los días de la semana, la claro, mañana en de Clave mercado. Bursátil, exactamente. Bueno, acá Tadeo me pasó el X, arroba Tadeo PON, ¿está bien? O POM, ¿sí? POM, sí, Sería arroba las Tadeo primeras tres letras de mi apellido. POM. El X, que sería antes el famoso Twitter, Twitter, que sí. diríamos en Córdoba. El canal tiene un canal de YouTube, arroba Pompilio, así como suena, ¿sí? ¿Está bien? Tadeo, Sí, creo que es un Tadeo 6, ¿no? ¿Sí? seis, sí. Igual después te vamos a subir el video en tu canal y la parte de Instagram, arroba Pompilio, también que es el IG y el Instagram, donde él la sube a los portafolios y análisis de empresa. Bueno, estimado Tadeo, ante todo, siempre en este espacio, lo que hacemos, habrás visto varias notas, varios programas, eh, es preguntarte tu edad, cómo comenzaste a invertir, cuándo te recibiste en la Comisión Nacional de Valores y después vamos al análisis fundamental. Tenemos unos 40 minutitos, así que le vamos a sacar el jugo, ¿sí? Te escuchamos aparte que es la parte linda, porque muchos jóvenes como vos que pueden quizá eh, certificarse como vos, quizá estudiar la carrera que vos estudias y es muy bueno escucharte en eso, ¿sí? Atentamente. Bueno, te comento un poco, tengo 21 años, rendí el examen de idoneidad el, en noviembre, noviembre de 2024. Eh, bueno, estudio psicología Ujú. y invierto desde 2022, eh, principalmente en bonos, ¿no? Había muchas opciones en bonos de renta fija, ya creo que era 2022, sí. 2022, 2023. Ahí le Eh, pregunto, Juan, ¿se escucha bajito, Juan, o más o menos? Un poquito más fuerte, si podés hablar así. Porque sale como ah, sí. Ahí está, sí, sí. Te ¿te escuchamos. escucha? ¿Te escucha? Un poquito más fuerte, Capaz ponele porque... más, Claro que te recibiste, invertí el 2022 y te recibiste en la Comisión Nacional de Valores en el final del En noviembre de 2024. Sí, bien. Eh, y bueno, generalmente la experiencia tuve bastante en lo que es renta fija, ¿no? Antes había bastante bonos en Esa tengo renta pesos. fija que sería, coméntanos, porque por ahí hay gente que escucha y bueno, no dice renta fija y yo no. Bueno, en renta fija tenés dos grandes patas, ¿no? Tenés la renta fija en pesos, tenés los bonos SER, por ejemplo, que ajustan por inflación, tenés Ujú. los bonos dólar linked, que ajustan por dólar oficial, que son todos instrumentos que emite el gobierno para financiarse. Bien, En vez de emitir pesos, claro. financia vía deuda y cualquiera puede licitar. Y Ujú, eso, bueno, también es para tenerlo en cuenta, ¿no? Tenés el mercado primario y el mercado secundario. Uno puede elegir licitar estos instrumentos o puede elegir invertir vía mercado secundario, donde tenés una caja vendedora y una ujú, caja compradora de este instrumento, es decir, que va fluctuando el precio en lo que ujú, sería la rueda, ¿no? Que comprende desde las 10:30 hasta las 5 de la tarde, donde va fluctuando el precio, pero ujú, en teoría un bono de renta fija no debería fluctuar tanto el precio porque tiene un valor técnico, que es lo que debería valer el bono, y tiene un valor residual, que es lo que vale el bono en concepto de los cupones.
Bien. Entonces va devengando cupones, generalmente cada 6 meses, 3 meses o anual, dependiendo del bono. Ujú. Y todo eso lo tenés en un prospecto, ¿no? Claro, claro. Esto, me estoy yendo del análisis fundamental, pero bueno, es No, no, importante sí, pero como, saberlo. como comentaste, cómo Ahorrar, empezaste a invertir claro, hace 3 años, está bueno que lo comentaras, aprovechamos. ¿Y cuál es tu edad, Tadeo? Que no te pregunté, o si te pregunté si me pasó. 21, ¿Cuándo cumplís 22? No para regalarte nada, el pero para... marzo, ¿Cuándo? en marzo, el ¿Qué 18 de día? Si unos marzo. días, por ahí te regalamos algo, yo voy seguido a Buenos Aires. ¿Qué día de marzo? Fin de marzo, digamos. No importa. En Sí, marzo. 18, 18. 18 de marzo. Bien, bien, bien. Pisciano el amigo, así. Muy bien, muy Sí, bien. sí. Así como el colega ahí de Claudio Bursátil, el contador. Eh, Puntualmente, a tu edad tan joven, sí, obviamente agradecemos a la gente, a Utanos, y a la gente de MDA Investing. MDA Investing. Corregime cualquier cosita porque por ahí, viste, la neurona pasa, ¿no? Cuando tenés cierta edad. Bueno, ¿cómo se te ocurrió en este aspecto a tu edad, donde muchos jóvenes están con Bitcoin, están con altcoin, están con Forex, que vos veas el análisis fundamental, que lo vamos a explicar, ya tuvimos un programón el viernes pasado, pero es muy lindo cuando yo me enteré que vos, tan joven, certificado encima de la Comisión Nacional de Valores, operando hace 3 años, estás con esta, llamemos, no sé si pasión, pero que te gusta el análisis fundamental. La verdad que me dejó impactado, porque no es común, perdón, quizá lo común no significa que sea lo ideal, siempre digo, el sentido común es mero el sentido que usamos, ¿no? Entonces, de ahí partamos, ¿no? Pero, ¿cómo se te ocurrió el análisis fundamental y después comentarnos un poquito de la trayectoria, cómo llegaste a Medinvesting y todo esto que es muy lindo esto de escuchar, ¿sí? Primero por la costumbre, ¿no? Que yo empecé a invertir en renta fija, en bonos, en pesos, en obligaciones negociables, iba ajustando, ¿no? Dependiendo de la expectativa que tenía. Si tenía una expectativa con la inflación, bueno, me ajustaba vía SER o vía UVA. En su momento eran muy Ujú. famosos los bonos que ajustaban por UVA también. Claro, claro. Tenías la línea corporativa y tenías la línea soberanos. Ujú. Em, Se puede ganar bien con renta fija teniendo una seguridad en cuanto a la volatilidad, ¿no? Porque todos los bonos se vencen, que es algo que no tienen las acciones. Entonces, como vencen, vos ya sabes más o menos al vencimiento, si lo mantenés al vencimiento, ¿no? Claro, ¿Cuánto vas a cobrar de amortización? Que claro. amortización significa que te devuelve el capital, más los intereses Más los devengados. intereses. En medio Perfecto. tenés los cupones y si vos compras bajo la par, ya puedes prever una prima de ganancia, ¿no? Decir, bueno, si cuando vence vos ganás la paridad, vos compraste bajo la par, significa que esa diferencia entre el Ujú. precio al que vos accediste es por un lado y por otro lado, lo que vas a cobrar al vencimiento, vas a ganar eso más los intereses. Claro, claro, Además de que si ajusta, por ejemplo, por inflación, vas a ganar lo que haya de inflación, si es que ajusta por algo, por algún índice en particular. claro. Sí, 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 Entonces, un es tema, una... es una forma, sí. Lo tuvimos acá Gus Luciani, pasa que hablamos poquito porque no se quiso jugar, lo conoce Gus Luciani, hace los cursos Claudio Bursátil, es Sí, sí, es un muy genio. Después mirá el canal, genio suscribiste a nuestro de la canal, renta nosotros nos fija. suscribimos al tuyo y queremos ver si al final del año, porque la radio cierra en enero, ver de tener algunos esos últimos días, a ver si entre varios, Andy Stop Loss, o sea, varios tuvimos aquí, varios de Clave Bursati, pero más que todo Gus, que es un experto en bonos, en boneros, en el programa de él, la verdad que un lujo y aprendimos mucho de lo que vos comentás, que está muy bueno. Y el salto para el análisis fundamental, ¿cómo lo pegas? Empezás a darte cuenta de que no era tuyo el tema tuyo, no era el trader, no era el scalping, no era ahí así ingresar a análisis fundamental o cómo fue? ¿Fue por una cuestión de que te gustaba la contabilidad, como dice Guillermo o Thanos, o los números? ¿Qué fue lo que te motivó al análisis fundamental? Eh, pues justamente, como te decía, por la costumbre del tiempo, ¿no? Porque los bonos conllevan una cantidad de tiempo distinta al de las acciones, la volatilidad es Claro, lo bueno distinta. tiene Entonces un vimos término, sí, sí, por comentabas recién. por la costumbre que me Claro, venía
con la renta fija. Con las acciones empecé a pensar más o menos de la misma manera. Ya cuando empecé a invertir en acciones, dije, bueno, si yo ya estoy acostumbrado a esperar, a tener una Claro. cantidad prudencial de tiempo, un determinado activo, y analizarlo, a generar una hipótesis, bueno, con las acciones me voy a manejar de la misma manera. Claro, el análisis fundamental sería, bueno, después lo vas a definir vos, pero que vos más que todo sos un inversor a largo plazo como los chicos que tuvieron el viernes pasado, concretamente, ¿no? ¿Sería así? Sí, 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 Vos sí, tenés acciones, que imagino que tendrás algunas, que nos comentas, no hay problema. sí, sí. Sabemos que no es recomendación de compra, más si sos certificado de la CNB, no es recomendación de compra. Hemos hablado de muchas empresas tiempo atrás, inclusive tenemos un amigo del contador Quintero que nos va a ver seguramente, que una vez al mes él viene y hace análisis técnico, como Sofi, también Sofi la debe conocer, de la de Bursátil cordobesa, también la tuve en un programa aquí con Alex Chubarov, alguien que no sabe de la bolsa, ¿no? 40 años de experiencia, Alex Chubarov, el famoso Alexis Chubarov. Búscalo porque es como si fuera Fedio, ¿no? Entonces, te preguntaba eso, o si nos querés contar, porque ya el programa pasado avanzamos en el análisis fundamental de muchos ratios, donde Guillermo y Thanos tenían distintos, y bueno, que vos tendrás los tuyos también, tu forma de analizar el value investing o la empresa. Pero concretamente hoy quiero preguntarte, ¿qué ves hoy en el análisis fundamental en tu inversión, si querés nombrar las empresas, si querés nombrar los sectores, de lo que se ve? Seguramente vos invertir, si vas a largo, más a Estados Unidos, porque por lo general sabemos que nuestra querida bolsa argentina, tan amada, hoy Alvar metió un 13 por una cosa, o sea que es como que es como Talleres de Córdoba, digo yo, el club que yo tanto quiero. Es como que raro. Estás jugando con River y después estás jugando el descenso. O sea, como que es como muy inestable. Entonces, en tu caso, ¿qué empresas podrías, no digo recomendar que vos estés invertido, si querés, los chicos comentaron el viernes pasado, y qué vos le ves fundamento, qué vos le ves esto de largo plazo como aprendiste por favor? Bueno, para eso traje el análisis de Mondelez International. Bien, bien. Eh, Comparto pantalla, Ah, así ¿querés voy. te hago administrador yo? Porque siempre hacemos así, porque Ah, dale. sí, porque yo, viste, salgo de la parte común y un día tuvimos ¿cómo se llama el personaje que es Capa? Le digo, Capa, te voy a hacer anfitrión, Capa, porque la verdad, ahí está. Después vos fíjate el tiempo para Ah, la joya. grabación, porque son 40 minutitos, eso sí, llévalo vos porque yo ya pierdo, estás como anfitrión, ¿eh? Muy bien. Perdón Ah, que ¿se ve? habíamos perdido un poquito, si no lo tomas mal ese tiempo, pero es importante conocerte, ¿sí? Así que gracias por la presentación, sí. Bien, Mondelez Internacional, sí. Ahí te escucho. Bien. Eh, Traje esta empresa porque nos permite ver varios aspectos del análisis fundamental. Primero, para arrancar, hay que diferenciar entre los dos grandes tipos de análisis, ¿no? Está el análisis fundamental y está el análisis técnico. Lo que a mí me Sí, gusta específicamente del análisis fundamental, yo creo que esto también es por mi carrera. Digo, estoy estudiando psicología y me gusta el porqué. Me gusta saber el porqué de tenemos que las hacer un programa cosas. con vos y Gaby, así le voy a contar a Gaby ahora que si es que la veo pronto. ¿Por qué? Bien, bien, bien. Me encantó, me encantó. Porque justamente el análisis fundamental me da un porqué, me da una justificación, me da una explicación de por qué uno invierte en algo. Claro, claro. En cambio, el análisis técnico está todo bien, el gráfico, todos hacemos análisis técnico, ¿no? Sí, Todos claro, los vemos el indicadores, gráfico. MACD, el RSI, las medias móviles, por dónde entrar, sí. Kachimoto, todo. Como digo yo, como chiste. Eh, Eh, acá es distinto, sí, sí. Te escuchamos, sí, sí. em, pero no me da un porqué. Eso es lo que no me gusta del análisis técnico. No me da Claro, un claro. porqué, no No me da ves un una porqué. explicación. Bien, bien. Yo Clarísimo, puedo clarísimo. poner el gráfico de Mondelez, puedo poner el gráfico de Meta, son las dos empresas que traje, por eso doy el ejemplo. Y uno puede ver el gráfico y puede haber cierta similitud entre Mondelez o Meta, o incluso se puede graficar el oro, se puede graficar el dólar también, el tipo de Ujú. cambio, se puede graficar todo, todo es un gráfico. Sí, Eh, es interesante, es estadístico, digo, es estadística, por eso funciona, pero no me da un porqué, no me da una explicación, o no es que me explica, bueno, el oro está subiendo porque tal motivo geopolítico, por claro. ejemplo. Sí, 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 clarísimo, O muy claro. Mondelez está,
o Mondelez está subiendo porque presentó un buen balance, los ingresos netos subieron, también subieron los beneficios por acción. Toda esta información, toda esta justificación me lo da el análisis fundamental. Claro. Entonces a mí me gusta invertir con un cierto grado de raciocinio, si se quiere, en el sentido de justificación. Digo, ambos tienen un raciocinio, digo, una ve el lado estadístico y otro ve el lado cualitativo, si se quiere, Ujú. pero me da más información y eso me da un margen de seguridad, si se quiere, más relevante o con más información. Correcto. Entonces, me gusta saber en qué invierto, Sí, 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 básicamente. clarísimo, clarísimo, muy, muy claro. Bien, ahí te escuchamos Eh, atentamente. Vos marqué el tiempo ahí porque yo no lo puedo ver después cuando falte, sí, sí. pero te escuchamos sobre Mondelez, que es una empresa interesante. Yo estoy invertido también ahí y sin saber, así que voy a aprender cómo. Bueno, eh, primero, el análisis cualitativo se tiene en cuenta los sectores, ¿no? Y en base a los sectores se da un margen de expectativa. En este Bien, caso estamos del sector consumo defensivo. Es un sector que se caracteriza porque las ventas se mantienen o se incrementan orgánicamente a lo largo del tiempo, que es algo que no pasa en otros sectores. El sector bien, industrial, por ejemplo, claro. suele tener ciclos. El sector Ujú, industrial es cíclico. Hay claro, ciclos donde hay mayor demanda y viceversa. bien. En el caso de consumo defensivo no es así. Consumo Ujú, defensivo es todo lo que sea bebidas, chocolates, higiene, que se compre, jabón, que se compra todo el tiempo. claro, Es consumo básico de la población en general que se sí, necesite consumir constantemente. bien, bien. En el caso de Mondelez se dedica a lo que es el sector de chocolate, ¿sí? Más que Chocolate. nada, galletitas, snacks dulces, se dedica específicamente a eso, dentro de lo que es el sector de consumo defensivo. Entonces, el sector de consumo defensivo, al eh, ser estable a lo largo del tiempo, Ujú, la expectativa no es decir, bueno, o baja o sube mucho en un año determinado o en determinado ciclo, sino que yo voy a esperar que crezca orgánicamente. Entonces, claro. esa va a ser mi expectativa, va a ser un crecimiento leve pero constante a lo largo del tiempo. Eso es lo que generalmente se suele esperar en este tipo de Ujú, empresas. bien, Bien, eso como base. Después, perfecto. Ujú, yendo al grano de la empresa, tenemos la presentación de la empresa. Yo siempre empiezo con esto. Siempre empiezo con la presentación de la compañía porque es fundamental conocer a la empresa en la que uno invierte. Digo, si uno ujú, es accionista de una empresa, me gustaría saber cuál es su historia, ¿no? Digo, a qué se dedica. Antes se dedicaba a otra cosa y cambió de rubro. ujú, Fue creciendo a lo largo del tiempo, fue decreciendo, etcétera. Como base, para empezar un análisis fundamental, bien. siempre empiezo desde la historia. Ujú. Lo digo muy brevemente, o sea, Sí, sí, Mondelez sí, para que después la International. gente investigue, por supuesto, sí, sí. Y te sigue en las redes, obviamente. Mondelez International se crea posterior a 1767 por una subdivisión que hace Kraft Foods. eh, y bueno, y a partir de esto empieza a dedicarse específicamente Mondelez a todo lo que es el sector de chocolates. O sea, Ujú, Kraft Foods en 1767 tenía una gran gama de productos y posterior a 1767 se va subdividiendo en pequeñas empresas. En ese, en ese momento eran pequeñas empresas a comparación de Kraft Foods. Bueno, después ahora es un monstruo, ¿no? Pero en su momento era pequeña. Y se dedica específicamente Mondelez, desprendiéndose de Kraft Foods a todo lo que es chocolate. ujú. Y hoy en día, o sea, estamos hablando de una empresa con más de 300 años en el sector, digo, sin Uf, exagerar. O sea, mucha tiene una generación, larga data, muchas generaciones, sí, sí. y ha pasado crisis. Claro. Lo que me cuenta la historia de la empresa es que ha pasado crisis. Ujú, Entonces, esto me podría estar hablando de una ujú, cierta ventaja competitiva, ¿no? claro. Porque ha pasado Ujú, siglos y ha adquirido compañías a lo largo de esos siglos. bien, Entonces, me habla de una cierta especie de ventaja competitiva, si se quiere, en ese sector. en ese sector. Ujú, Bien, después tenemos que saber las marcas, por supuesto. Eh, tenemos, bueno, los productos ya los había mencionado un poco, galletitas, chocolate, chicles, caramelos, snacks, comida, bebida enlatada, etcétera. Y bueno, para graficar,
Esas son algunas de las compañías que tiene. Ujú. Bien, y después las marcas divididas en un tipo de productos. Bueno, tiene 41 marcas, digo, para sintetizar, tiene 41 Claro. marcas en total, que están Mm. divididas en 6 tipos de productos, que Ujú. son galletas, chocolate, chicles y caramelos, snacks, comida enlatada y bebidas. Y Bien. los distribuye en más de 150 países. Bien. Entonces, nos indica que es una empresa líder en el Sí. sector. Diga, Y justamente, el mundo tendrá 300 países en la mitad. Sí, sí. evidentemente, Es es muy líder en. importante. Ujú. Y como accionistas nos gusta invertir en líderes. ¿Por qué? Porque nos da no solamente que nos da estabilidad, sino que eh, es más fácil que crezca. ¿Sí? Ujú. Es más fácil que, supongamos, si se quiere expandir a determinado lugar o quiere aumentar determinado margen de producción. No sé, si por ejemplo quiere empezar a tener más bebidas, Ujú. tiene mucho margen para poder hacerlo, por la cantidad de ventaja competitiva que posee. Ujú. Entonces, bueno, en general siempre se suele buscar eh, indicios de ventaja competitiva, porque nos da más seguridad, primero como accionistas, y segundo, es más probable de que la empresa pueda crecer orgánicamente o de que pueda adquirir otras empresas. Ujú. Entonces, como accionista, nosotros ganamos por la revalorización de la acción. Y la Claro. acción se va a revalorizar si la empresa vale cada vez más. Si la Ujú. empresa se expande, crece orgánicamente, adquiere empresas, va a crecer la empresa en sí misma y eso debería impactar en la revalorización de la acción. Entonces, como accionistas nos gusta invertir en estas empresas con ventaja competitiva. Ujú. Digo, generalizando, ¿no? Capaz que también se puede invertir en mid caps, Ujú. pero bueno, tenés el riesgo de no poseer ventaja competitiva. Bien, lo que me gusta de Mondelez, y por eso lo traigo, es que está muy orientada al accionista. Es una empresa muy orientada al accionista. Por ejemplo, uno va a la página de Mondelez International en Estados Unidos, porque tiene varias páginas, ¿no? De España, Ujú. etcétera. Vas a la página de Estados Unidos. En la sección de inversores tiene millones de PowerPoint súper pedagógicos, explicativos de cada sector en particular que invierte, cuál es su estrategia comercial, cuáles son los números del balance, etcétera, etcétera. Es- Tiene muchísima información para el accionista de manera sintetizada y de manera sencilla. Y esto me habla de que a la empresa le interesa comunicarse con el accionista. Ujú. Yo como accionista dentro de la página de Mondelez y me ofrece la información a la palma de la mano, si se quiere. Y esto es un detalle importante, bastante importante diría yo, porque una empresa que vos entras a la página y el balance, si cotiza en bolsa, el balance lo tiene que publicar y el reporte anual lo tiene que publicar por ley. Pero ahora, no es obligatorio que te presente PowerPoints sencillos para que vos tengas la información a la palma de la mano. Eso no es obligatorio. Entonces, ver ese tipo de detalles y ver que la empresa realmente está interesada en generarle valor al accionista es de suma importancia. Y Ujú. esto es información que te lo da el análisis fundamental. Digo, tenés que analizar la empresa punto por punto para llegar a estas conclusiones y el análisis técnico es algo que no te lo brinda. Bien. Bien, la estrategia comercial, para sintetizar, de Mondelez es básicamente, eh, por un lado, incrementar las ventas y por otro lado, mejorar la calidad de los clientes. Que esto lo consigue con dos estrategias distintas. Para incrementar las ventas se está expandiendo a lo que es Latinoamérica, generalmente, eh, y está aumentando la cantidad de ventas orgánicas en Latinoamérica un 20% anual. O sea, tiene un 20% anual de incremento sostenido en Latinoamérica en los últimos años. eh, entonces ahí está aumentando las ventas orgánicas. ¿Por qué? Porque está aumentando la cantidad de población a la que se expone, Ujú. ¿no? Clarísimo. Eh, Esa es la primera parte de la estrategia. La segunda parte de la estrategia es concentrarse en aquellos productos que den mayor rentabilidad. Y prevé que para los siguientes años el 90% de los productos que comercialice sean los que brinden mayor cantidad de ganancia a la empresa.
O sea, Ujú, concentran los negocios de mayor calidad, por un lado, y por ujú, otro lado, aumenta las ventas expandiéndose principalmente en lo que es Latinoamérica. Entonces, aumenta las ventas por un lado y aumenta los márgenes de rentabilidad por otro. ujú. Esa sería la estrategia comercial o los objetivos que tiene la empresa. Y acá, bueno, acá se ve, no sé si se logra observar, Sí, sí, el sí, se gráfico ve. de todo está de De- 2012 hacia del acá. 2012 al 2000, supuestamente 25 sería el último, sí. 24. Sí, de 2025 en adelante, como un Adelante. objetivo que tiene a futuro la empresa. Ujú, Hoy en día, podemos decir en 2025 que entre el 80 y el 85% de lo que distribuye la empresa está eh, enfocado a lo que son los productos de mayor rentabilidad, que es chocolate, ujú. eh, biscuit, o sea, que serían snacks básicamente, que Sí, sería entre el 80 y el 85% de las ventas de la empresa y de los ingresos también. mira vos. Y las demás marcas son un 20%. Y se espera que el 90% o más del 90% a futuro se concentre exclusivamente en los Ujú. productos de mayor calidad, en sentido Bien, de ingresos que le generan y de rentabilidad. Entonces, con esta estrategia comercial busca aumentar los márgenes de rentabilidad a largo plazo. Entonces, si la empresa es más rentable, debería valer más en bolsa. claro. O sea, estamos invirtiendo en una empresa que a largo plazo es cada vez más rentable. Ujú, No solamente lo que nos interesa es la estrategia comercial, sino que efectivamente la pueda hacer. Digo, la claro, estrategia comercial puede ser muy linda, pero si no la puede llevar a cabo, no se concretiza en la realidad. Y exactamente. la está llevando a cabo porque estamos viendo las tasas de crecimiento en Latinoamérica que son superiores al 20% y estamos viendo que logra concentrar los productos de mayor calidad porque hoy en día es superior al 80% de los ingresos. Ujú, Entonces, estamos viendo que en la realidad efectivamente puede concretizar esta estrategia. perfecto. Bueno, y acá tenemos las principales adquisiciones de 2008, de 2018, para graficar más o menos que es una empresa monopólica, ¿no? Y que sea una empresa monopólica lo digo como algo positivo. Que sea Claro. una empresa monopólica va a poder crecer sin importar el contexto o que el contexto no sea eh, tan vulnerable, que la empresa no sea tan vulnerable al contexto, Claro, ¿no? Porque monopólica es porque ha absorbido esas empresas que se ven ahí, que supuestamente eran competencia o algo parecido. Eso es lo que querés comentar un poco, Tadeo. Yo así, resumiendo a lo común, más o menos así, ¿no? Es decir, no es que es correcto claro, mío, pero simplemente para el entendimiento. sí, 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 o sea, básicamente en base a la estrategia comercial que define la compañía, va adquiriendo determinadas empresas que le permitan llegar a sus objetivos. Claro, Y efectivamente lo hace, ¿no? Porque hemos visto que la cantidad de empresas que ha adquirido de 2018 en adelante. impresionante. Y después, bueno, esta es la parte más famosa del análisis fundamental, Sí, sí, que es sí. el análisis por múltiplos de valoración, que es el PER, el entre y Lo el que hablamos, EBITDA, chicos, sí, sí. todos estos ratios. Eh, Lo que me permite saber es si la empresa efectivamente tiene un margen de seguridad en relación con el precio al que cotiza en bolsa o no. ¿Esto qué quiere decir? Si la empresa está barata o no, digo, para ponerlo en términos sencillos. Clarísimo. Ujú. Y esto lo podemos saber con los múltiplos de valoración. Esta es la pata cuantitativa del análisis fundamental. Claro. Ujú. ¿Se entiende? Todo lo anterior Era es cualitativo, ¿no? análisis cualitativo, la Ujú. historia de la empresa, la estrategia comercial, Claro. la visión de la compañía. Todo esto es Ujú. cualitativo. eh, el contexto político es análisis cualitativo también, y los Ujú. números, o sea, los números del balance, el análisis por múltiplos de valoración, los ratios de valoración, todo esto es el análisis cuantitativo dentro del mismo análisis fundamental. Bien, Claro, por un lado están los números y por otro lado está la descripción de la compañía, estrategia comercial y etcétera. correcto. Eh, Son las dos grandes patas del análisis fundamental, si se quiere. Bien, lo que es el PER, bueno, el PER es los años de ingresos que cotiza la empresa. O sea, tenés por un lado la capitalización bursátil y Ujú. tenés por otro lado los ingresos. Claro. Entonces, si la empresa genera, voy a poner números redondos, tiene 10 millones de capitalización bursátil y tiene 1 billón de ingresos, bueno, entonces el PER sería de 10.
¿Por qué? claro, Porque estás pagando 10 veces las ganancias anuales de la empresa. totalmente. Ujú. Entonces, a menor PER, Ahí nos marcó en 10 quedan, minutitos, así que vamos a sí, estar. 10 Vamos a minutos. hacer. Sí, si no llegamos a donde llegamos, si queda ahí meta un poquito, lo dejamos para un próximo, para que estés con nosotros de vuelta. Termina tranquilo, Dale. no hay problema. Sí, Bien, cualquier cosa, cortame, no hay problema. Em, bueno, entonces se entiende lo que es el PER. sí, sí, clarísimo, sí, sí. Bien, bien. Em, entonces, nosotros queremos pagar menos. Entonces, si Ujú, pagamos menos, tenemos mayor revalorización de la acción a futuro. Entonces, em, a menor PER, menor precio, más barata la empresa, se supone. ujú, Entonces, este PER, este ratio de valorización, lo tengo que comparar con algo. ¿Con qué lo comparo? Lo puedo comparar con dos cosas. Lo puedo comparar con la media de la empresa, digo la media histórica de los últimos 10 años, por ejemplo. Si en ujú. los últimos 10 años cotizó a PER 20 y ahora cotiza a PER 50, digo, uy, estoy comprando caro. Si Claro, la media es de 20. Esa exactamente. es una comparación. Otra Ujú, comparación es con las empresas competidoras, con el claro. promedio del sector. Ujú, Entonces, lo que yo hice en el caso de Mondelez es compararlo con empresas competidoras. Entonces tenés, por ejemplo, Procter Gamble, PepsiCo, que son todas empresas del sector de consumo defensivo, Coca-Cola, General Mills, y ujú, podemos ver que todas tienen un PER mayor a 20, ¿sí? De claro. 27, de 22, de 26. General Mills tiene un PER de 13, pero es una empresa que, primero, no llega a ser monopólica y segundo, que la capitalización bursátil es bastante menor. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. Ujú, Entonces, una empresa más pequeña, bueno, va a cotizar a múltiplos de valoración más bajos em, porque la cantidad de la oferta, o sea, no me ofrece la misma ventaja competitiva o la misma seguridad que las demás. Es una empresa más pequeña. ujú, Em, entonces, podemos ver, si lo comparamos exclusivamente con empresas de la misma capitalización o similar que Mondelez, que está infravalorada comparado con comparado con sus competidores. claro. Porque los demás competidores tienen un PER de 22 en adelante y Mondelez tiene un PER de 20. Ujú, Está ahí, está en la media, pero está levemente infravalorada. Bueno, el ratio precio-ventas también. El ratio precio-ventas lo explica el mismo título. Dividís el precio de la acción por la cantidad de ventas y eso ujú, te da el ratio. Entonces, si vos tenés 50 millones en ventas y tenés de capitalización bursátil 100 millones, el ratio precio-ventas es de 2, porque estás pagando dos veces las ventas de la empresa. claro, claro. Ujú, En el caso de Mondelez, el ratio precio-ventas es de 2,16 y comparado a sus competidores, tiene un ratio precio-ventas bajo. Pues ujú, podemos ver que Mondelez tiene un ratio precio-ventas de 2,16, mientras que Procter Gamble tiene 4,70, PepsiCo tiene 2,22, Coca-Cola tiene 5,80. Coca-Cola está bastante sobrevalorada hace tiempo ya, en el sentido de que cotiza a muchísimo más que las demás compañías. claro. En cambio, Mondelez es caso contrario, Mondelez cotiza a niveles infravalorados hace bastante tiempo, Ujú, porque este análisis fundamental lo hice en enero de este año, yo bien. desde enero de este año que estoy invertido en Mondelez. Em, Tuvo una pequeña suba a lo largo del año y retrocedió y ahora vale lo mismo que en enero. Ujú, Entonces, los ratios de valoración son los mismos o son más o menos los mismos, si se quiere. Bueno, la capitalización bursátil es la misma y las ventas no incrementaron mucho a lo largo del año, así que las métricas son las mismas. ujú, Eh, Esto no significa, o sea, esto lo digo a propósito por la cantidad de tiempo, ¿no? Estoy hablando de un año entero claro, un prácticamente, año, sí, pues ya sí. estamos Está clarísimo, en sí. diciembre. O sea, se nota que voy por los fundamentales de la empresa a largo plazo, más allá de la volatilidad que haya en el medio. ¿Por qué? Porque vi la historia de la compañía, vi la capitalización bursátil, vi el crecimiento de las ventas, el crecimiento del balance, los múltiplos de valoración, le veo futuro a la empresa e invierto, Ujú, más allá de la volatilidad o de la variabilidad que haya en el medio. Porque y tengo un porqué, tengo una justificación. ¿No totalmente. es, eso da una seguridad,
subjetiva, si se quiere, decir, bueno, tengo fundamentos para sostenerme en esta inversión, que es algo que lo da el análisis fundamental justamente. Ujú. Bien, después tenés los beneficios por acción, que también es muy importante saberlo, porque los beneficios por acción divide a los beneficios de la empresa dividido todas las acciones. Ujú. Entonces es un valor hipotético. O sea, si la empresa me tuviera que dar todos los ingresos dividido por todas sus acciones, ¿con cuánto me quedaría por cada acción? Es un Claro, valor hipotético. Entonces, se supone que si la empresa es rentable, los beneficios por acción deberían aumentar. Lo exacto. que debería pasar es que los beneficios por acción deberían aumentar y los ingresos deberían aumentar también. Y esto es Ujú. lo que sucede. Los ingresos aumentan y los beneficios por acción aumentan en el caso de Mondelez. Claro. En el caso de Mondelez, los beneficios por acción crecen a mayor velocidad que los ingresos brutos. Ujú. Entonces, esto me indica que es una empresa rentable. Bien. ¿Por qué? Porque veo que los beneficios por acción crecen a mayor velocidad que los ingresos brutos. Entonces, a mí como accionista recibiría cada vez más beneficios por acción, hipotéticamente Ujú. hablando. Clarísimo. Bueno, puse el gráfico, que parece tétrico el gráfico, ¿no? Porque tuvo una bajada considerable en los últimos años de un 30% aproximadamente, y esto se debe a un factor sí, geológico, si se quiere, un factor completamente externo a la empresa, que es Ujú. la crisis del cacao. Es un factor ambiental. Le pasa a Hershey también, creo, ¿no? Lo mismo, Y le sí. pasa a Hershey, sí, a todas Ujú. las chocolateras están en la misma situación, Ujú. eh, que es un factor completamente externo a la empresa, digo, no Claro. depende de la empresa de la crisis. Ujú. Estuve investigando un poco y en Costa del Marfil específicamente, en enero de 2025, hubo una gran sequía, lo que es enero y febrero, en Costa de Marfil, y Mondelez depende bastante de la producción que se haga en Costa de Marfil. Ahora se está diversificando por la crisis del cacao. El cacao bajó un 50% la cotización, que ahora cotiza más o menos a $6.000 la tonelada, aproximadamente, Ujú. 5.500, entre 5.500 y 6.000, ha llegado a estar en 12.000. Ujú. Entonces se disparan los costos de la empresa. Claro, claro. Lógico. Disparan- si se disparan los costos de la empresa va a reducir las expectativas de ingresos. Si reduce las expectativas de ingresos, baja la cotización. Ujú. Esto es un factor externo a la empresa que uno tiene que investigar un poco para entenderlo sencillamente, y que si uno hace análisis técnico, digo, no sé, qué sé yo, si la tendencia era alcista, por ejemplo, sostenida por el RSI, por las medias móviles, estaba por arriba de la EMA 200, Ujú. todo lo que vos quieras, el gráfico muy lindo, y rompe canal. Sí, uy, rompe canal. Y vuelve a romper canal, y vuelve a romper canal, y va directo a los $56. Sí, uy, Ujú. ¿qué pasó? ¿A dónde se fue el análisis técnico? Sí, bueno, en el medio tuviste la crisis del cacao, que eso Claro. es información que no te da el análisis técnico Ujú. y que afecta a tus inversiones directamente. Bueno, Muy importante, sí, sí. entonces, bueno, por eso me gusta tanto el análisis fundamental, porque me permite tener el foco en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, bueno, veo cómo se desarrolla el precio del cacao, veo qué hace la empresa, digo, a ver cómo reacciona la empresa ante esto. A mí me encantó cómo reaccionó la empresa. O sea, la empresa dijo, bueno, aumentamos los precios un 40% y reducimos expectativas de ganancias. Las expectativas de ganancias las ponemos por el piso y los precios los subimos un 40%. Me gusta cómo reacciona la empresa. Entonces, bueno, queda un minuto de reunión. Sí, sí, sí. Eso te iba a preguntar. Para hacer un resumen eh, de Mondelez puntualmente en este minuto, márcame vos el tiempo que no lo puedo ver. O si querés, si con esto está, pásame como anfitrión y así yo manejo el tiempo y no te tomo. Te hago una pregunta última y así lo cerramos y hacemos otro vivo más adelante. Así que va a estar hermoso. No estoy viendo el tiempo, pero bueno, no importa, un minutito. Concretamente, estimado Tadeo, ¿vos invertís hace cuánto tiempo, Mondelez, concretamente, en la empresa? Y desde enero de este Bueno, año.
enero, febrero de ahora, digamos, todo este año. Perfecto, perfecto. Y también, bueno, está, es importante comentarlo, que te da